Muy buenas tardes, estamos otra vez en un nuevo análisis y hoy vamos a estar viendo la situación del mercado en general y qué es lo más inteligente sobre dónde alocar nuestro capital. ¿Por qué digo esto? ¿Qué hacemos con el S&P a 23 veces sus ganancias futuras? ¿Esto qué significa? Bueno, primero que nada, vemos en este gráfico que a largo plazo mantenerse en efectivo la línea de color violeta es absurdo, no sirve en lo más mínimo. Por supuesto que lo más rentable es tanto renta variable de grandes empresas capitalizadas y renta variable de empresas poco capitalizadas, seguido de los bonos corporativos y por supuesto el efectivo, que es nulo, no tiene rendimiento, así que es como perder plata de forma deliberada en el largo plazo. Sin embargo, viendo el S&P 500, por supuesto que muchas veces hemos escuchado lo que debemos hacer es comprar el índice, olvidarnos, nos retorna un 11-10% a largo plazo y con eso estamos. Eso es cierto. Ahora, ¿cuántos de ustedes está dispuesto a mantener el índice por 10, 15 años? Porque es eso lo que vamos a necesitar para que se acomode, que nosotros estemos comprando. Este gráfico es cuando estaban 22 veces, ahora 23 veces sus ganancias futuras. Porque estamos comprando a un 35% de su promedio histórico. Para que se acomode esa disparidad, ese spread que estamos pagando, debe pasar un largo periodo de tiempo. El año próximo, muy difícilmente tengamos un retorno del 11. En realidad, es casi imposible saberlo. Ahora voy a explicar el porqué. Y muy posiblemente hayan escuchado que el SPY, el S&P, a día de hoy está muy cargado, muy ponderado del top 10, que en su mayoría son tecnológicas, salvo Berkshire Hathaway. Entonces, este gráfico es bastante esclarecedor. ¿Qué nos dice? El top 10 del S&P está cotizando a día de hoy a 28, 29 veces sus ganancias futuras. Su promedio es de 20. Las otras acciones fuera del top 10, es decir, las otras 490 acciones, están cotizando en promedio 20,7. Yo hice el cálculo ya con lo que ha subido, más o menos entre 21,5 y 22 veces sus ganancias futuras. Su promedio 15,8 veces. ¿Eso qué significa? Que estamos pagando un 30% por arriba de su promedio histórico. Volvemos a lo mismo. Estamos pagando ese spread de diferencia. Y en cuanto a la ponderación es cierto, fíjense el top 10 lo que ha representado en los últimos años, en su punto más bajo, 2016 e incluso en el 96, menos del 20%, y a día de hoy sí es cierto que el top 10 de acciones representa el 38,2% del índice en general. Pero ahora enfocándonos en la rentabilidad, ¿qué quiero que se queden con este gráfico? Si nosotros compramos el S&P o planteamos una inversión pasiva del S&P 500 y no tenemos un horizonte temporal de 10-15 años, posiblemente suceda lo que dicen estos gráficos. Los retornos, la expectativa de retorno a un año, pagando 22 veces ganancias, o 23, más o menos lo mismo, puede suceder cualquier cosa, ¿sí? En un año, tanto podemos tener una ganancia del 40%, como podemos tener una pérdida superior al 25%. Eso deben entenderlo. Si compramos ahora, el año próximo puede subir un 40%. Ya ha pasado, es decir que no hay, dentro de los periodos estudiados, sí, es cierto, ha sucedido. Ahora, si nosotros tomamos 5 años, ¿sí? Ya no un solo año, 5, donde la volatilidad en el largo periodo de tiempo suele ser menor, 5 años, y no estamos pagando 22, sino que estamos pagando
más cerca de 23, pero tomémoslo igual como si fuera que estemos pagando 22 veces sus ganancias futuras. Nuestra expectativa de rentabilidad está entre el 3% positivo y 3% negativo. Una rentabilidad muy baja, ¿sí? Una rentabilidad anualizada, es decir, 3%, 3%, 3% o menos 3, menos 3, menos 3, bueno, se entiende el punto. Es decir, que si nos basamos en los datos precedentes que tenemos hasta la fecha, comprar el índice a 23 veces ganancias futuras, lo que está cotizando actualmente, lo que nos dice la estadística es que lo máximo que podemos esperar es una rentabilidad del 3% anualizada. ¿Sí? Por supuesto que nadie sabe lo que va a pasar, simplemente son estadísticas. Podemos ahora especular que la IA va a generar ganancias empresariales extraordinarias y por eso está justificado pagar 23 veces, sí, podemos decirlo, pero estaremos jugando a ganar. Y recuerden la primera premisa de la inversión: primero, no perder, y la segunda regla es no olvidarse la primera. Si queremos utilizar esa premisa, bueno, este tipo de gráfico lo debemos ver y debemos entenderlo. Nuestra expectativa de rentabilidad en la renta variable en general es del 3% en los próximos años. Como en el mejor de los casos, estamos hablando del mejor de los casos. En el peor, bueno, menos 3, ¿sí? Esa es la situación actual. Volvemos a ver los retornos, esto es para demostrar la volatilidad que hay en un año, en un periodo, es muchísima. Para poner como ejemplo, el año 2025 hemos tenido menos 19% en abril, recuerden, después de estos aranceles anunciados por Donald Trump, y a día de hoy más 5%, más 7%, es decir, en un mismo año hemos estado menos 19% y más 6%. Una volatilidad muy grande que sin duda ha sido una gran oportunidad en su momento. Bueno, ahora ya estamos en máximo, ya está cotizando nuevamente a 23 veces ganancias futuras. Y bueno, la situación que surge como inversores es dónde alocamos el capital, porque uno que medianamente entienda sobre este tema se pone a ver estos gráficos y dice, perfecto, mi expectativa de rentabilidad, si quiero tener una inversión pasiva en el S&P 500 y tal vez no pretendo aguantar durante 15 a 20 años para que en el largo plazo se vaya normalizando, sino que quiero invertir durante 5 años, bueno, tengo que entender que la expectativa es del 3%. Y ahora vamos a ir viendo algunos gráficos más interesantes. Veamos cómo está ubicado el mundo en general, las diferentes regiones geográficas. China con unos múltiplos muy deprimidos, un poco por debajo de ese promedio a día de hoy, y esto se ha dado, hemos tenido un crecimiento en las bolsas chinas, pero las ganancias empresariales han sido bastante interesantes, por lo menos las empresas que yo sigo. Por eso entiendo que si bien en términos nominales la bolsa ha crecido, en términos relativos aún está más barata que hace 6 meses o un año atrás. Bueno, los mercados emergentes más o menos lo mismo, en el promedio histórico, la eurozona también, promedio histórico, Japón muy cerca del promedio histórico y Estados Unidos extremadamente volado. Simplemente lo vemos, lo que es el promedio que se está línea acá y las cotizaciones actuales. Y esto es la prima de riesgo que se paga por los diferentes tipos de industria. La única que tiene una penalización es el sistema de salud. Puede ser por lo que ha dicho Donald Trump, arremetió muy fuerte contra todo el sistema, tanto farmacéutico, desarrolladora y productoras de fármacos, farmacias, PBMs, en fin. Se puede entender por esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? Es lo que nos preguntamos. Viendo todo esto, viendo que no solo el top 10 está caro, sino el S&P general está caro, no caro, sino muy por arriba, un 30% por arriba de su promedio histórico. Las valuaciones del índice en general
como les hemos mostrado, están también bastante por arriba de su promedio histórico. Vamos a vender, y acá voy a poner una frase de Peter Lynch, que es uno de mis grandes mentores: se pierde más dinero intentando anticipar la crisis que en la propia crisis. Eso debe grabarse a fuego. Si bien la expectativa de rentabilidad de los próximos años es muy baja, si uno ya tiene posición en el S&P, vender es prácticamente inútil. Hacer esa rotación es inútil. Timear en los mercados es muy difícil. En esa situación, bueno, anticipar la crisis es mejor que nos quedemos quietos. Siempre. Ahora, con el capital que vamos haciendo crecer, los dividendos que cobramos, los cupones que cobramos o las propias aportaciones de capital que hacemos a las inversiones, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con eso? ¿A dónde lo alocamos? Sabemos que en renta variable, en un índice, la expectativa es del 3%. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la expectativa a precios actuales del S&P es muy baja, lo que había comentado. Entonces, veo dos opciones claras en renta fija y en renta variable una opción, pero para inversores un tanto más activos, tal vez no tanto para el inversor pasivo. Para el inversor pasivo tenemos dos opciones claras. SHB, ticker, fondo de bonos, es un fondo de inversión de los bonos norteamericanos a corto plazo, con una volatilidad extremadamente baja, es decir, que no vamos a tener riesgo de volatilidad en cuanto al precio nominal, y la rentabilidad actual es del 4,5. El bono está conformado principalmente por lo que son letras del Tesoro norteamericano, bonos a corto plazo, de modo tal que van renovando constantemente, el valor nominal, la volatilidad nominal es muy baja y los rendimientos lo van distribuyendo en forma de dividendos. A día de hoy la rentabilidad es del 4,5, para nada despreciable. Si lo comparamos con la expectativa de rentabilidad del S&P, tenemos 1,5% de ganancia real. Y posteriormente tenemos obligaciones negociables de máxima calificación del mercado argentino. He seleccionado las que a mí me parecen, primero, fáciles de entender, negocios que si uno se pone a verlos, lo entiende fácilmente. Segundo, que tienen una estabilidad de ingresos bastante interesante, que tienen, por supuesto, proyectos de inversión para ir aumentando la facturación, que eso también nos interesa como inversores en bonos. Mientras más facture, más flujos de fondos genere, por supuesto que nos verá beneficiados por la seguridad de recibir el pago. Entonces, ¿cuáles son las empresas que me parecen interesantes? Habana, IRSA, Vista, Pampa Energía y, bueno, el bono norteamericano. Si nosotros evaluamos su cobertura de deuda y de intereses, en los tres casos son bastante prudentes para lo que es el mercado argentino. Pampa Energía tiene una gran deuda sobre él. Esto se explica porque gran parte de sus ingresos provienen de exportación. Tienen un saldo en dólares bastante recurrente, lo que por ejemplo no sucede en Habana. Habana, gran parte de su deuda está conformada en pesos argentinos, con una alta tasa de interés. Su deuda respecto al EBIT es baja, pero sus intereses respecto al EBIT es considerablemente más alto, teniendo en cuenta la deuda por el propio costo de capital en pesos que tiene Habana. Entonces, sí es cierto que los negocios van a tener ciertas diferencias, pero en términos generales veo bastante saludables, con Habana una gran ventaja competitiva, IRSA, creo que todo lo que estamos en las inversiones conocemos, desarrolladora de bienes inmobiliarios, tiene una cartera de muchísimos shoppings, Patio Bullrich, Abasto, Patio Olmos, Dos Bailes, oficinas AAA, corporativas, tenemos hoteles. Entonces, si nosotros calculamos tan solo la parte de la renta locativa y lo comparamos con su deuda, es decir, esos ingresos recurrentes, vemos que cubre
y con creces lo que nosotros pedimos como inversores en bonos. Vista sucede lo mismo, Pampa Energía, lo que había mencionado anteriormente, y los bonos de Estados Unidos. Si combinamos, si armamos una cartera de estos 5 títulos, bueno, no es para nada despreciable la rentabilidad, quedaría conformada de este modo, y la TIR promedio sería del 7,5%, es decir, estaríamos superando con creces la expectativa de rentabilidad que tiene el S&P, estaríamos, entre comillas, garantizando una baja volatilidad, es decir, funciona como cobertura, como medio para ir ganando intereses, y eventualmente si sucede algo en la renta variable, tendremos este capital pseudo líquido para rotarlo rápidamente hacia opciones tal vez un poco más atractivas. La tercera opción que tenemos de dónde alocar el capital es, por supuesto, buscar acciones individuales. Entiendo que muchos no tienen el tiempo que se requiere para esta tarea, entonces le he traído una solución bastante simple, efectiva e invertir de una forma inteligente. Por supuesto que esta selección se basa en los principios de Graham y de Howard Marks, especialmente. Él nos decía, si queremos tener una cartera de bonos, diversifiquemos. ¿Por qué? Por el simple hecho de evitar la mala suerte, de evitar esos acontecimientos de caso fortuito, de fuerza mayor. Pongo un ejemplo claro. Hace algunos meses hubo una planta de Pampa Energía que se quemó, ¿sí? Si bien es propio de estas industrias energéticas que suceda algún acontecimiento similar a esto, deben tener calculado el porcentaje de ocurrencia de esto, pero supongamos que se quema una planta Habana. Habana solamente tiene 3 plantas, se le quema una y una de ellas es la más importante, se le quema la que está ubicada en el parque industrial de Mar del Plata. Listo, se le cae el 80% de la producción. Entonces, Howard Marks nos lo enseñaba y lo decía. Si nosotros queremos ser inversores en bonos, bueno, diversifiquemos en cierta medida, busquemos negocios de calidad, predecibles, que cubran sus intereses, que cubran su deuda, porque la inversión en bonos es un arte negativo. Si no cubre, se tiene que descartar. Acá no estamos para ver cuáles son las perspectivas futuras. Si bien nos interesa para el crecimiento del negocio, pero lo que más nos interesa es que cubre y que nos pague la deuda. Entonces, para evitar la mala suerte o el mal análisis, en el peor de los casos, bueno, tengamos una cartera de al menos 5 activos. Son 5 activos que creo que están bien conformados. Graham también lo dijo. Por supuesto que podemos empezar a poner emisiones con un 12-10% de TIR, pero los intentos de aumentar los beneficios a costa de la seguridad tienden a salir mal. Eso es lo que dijo Graham y es lo que debemos tener presente. En síntesis, si nosotros comparamos la expectativa de invertir en renta variable de forma pasiva para los próximos 5 años, nuestra expectativa es del 3%, en el mejor de los casos. Si nosotros invertimos en renta fija de este modo para los próximos 5 años, nuestra expectativa es del 7,15%. En estos términos finalizamos esta breve reflexión. Espero que les sirva, que los ayude en sus inversiones, y a pesar de que hemos visto que el S&P está caro, que la renta variable en general está caro, fuera de algunas acciones en particular, siempre tengan presente lo que decía Peter Lynch, y lo vuelvo a insistir: se pierde más dinero intentando anticipar la crisis que en la propia crisis. Chau.